Bienvenidos a una sesión más de este curso. Espero lo estén disfrutando mucho y sobre todo que estén aprendiendo y además el día de hoy toca un tema muy interesante. A mí me apasiona mucho, que es primeros auxilios psicológicos o por su abreviación PAP. Primero, quiero contarles que esta sesión va a ser un poco más dinámica de lo acostumbrado, por lo que vamos a ir haciendo espacios para la reflexión. Y comencemos así. Piensen en esta pregunta. ¿Qué tipos de crisis han encontrado en su vida o en su trabajo? ¿O en la escuela o con los amigos? ¿Qué tipos de crisis han encontrado en la vida cotidiana? La idea es reflexionar acerca de un poco de nuestra historia y un poco lo que nos ha tocado vivir y que siempre, invariablemente, no importa cómo viva cada uno de nosotros, todos pasamos por momentos de crisis. Algunas más complejas que otras, algunos que solo tienen que ver con uno, otras que tienen que ver con los demás, pero muchas veces en nuestra vida cotidiana pasamos por estas crisis. Y hay que distinguir entre dos tipos de crisis de manera inicial, que son los eventos que afectan a muchas personas al mismo tiempo, como desastres naturales, accidentes aéreos, la guerra, por ejemplo, es un quilombo enorme, o los conflictos en general, que son muy grandes, y los otros son los eventos que afectan a un número menor de personas, como accidentes automovilísticos, robos, incendios, crisis de ansiedad, la depresión, son cosas que podemos encontrar. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el término primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos? Esta pregunta va dirigida justamente a que tomemos conciencia de que de pronto somos tenemos mucho prejuicio. Entonces, sí, la idea de primeros auxilios en general, antes que psicológicos, de primeros auxilios esta primera ayuda, bueno, nos enseñan muchas veces en muchos lados que es como poder intervenir cuando una situación está fuera de control o se complica, ¿no? Cuando son primeros auxilios físicos, nos enseñan cómo hacer vendajes, nos enseñan cómo intervenir una ruptura de un brazo, por ejemplo, cómo curar heridas. Y en el caso de la primera ayuda psicológica es un poco similar. Antes que nada, hay que hablar de esto. Lo primordial siempre en los primeros auxilios psicológicos es mi salud mental. Es importante comenzar con el cuidado de nosotros mismos, como respondedores o como personas encargadas en estas situaciones de crisis. Debemos cuidar nuestro propio bienestar para poder cubrir mejor, para poder, perdón, cuidar a los demás. Por lo cual hay que responder un par de preguntas. ¿Qué hago para cuidarme a mí mismo? ¿Y qué hacen los integrantes de mi equipo, como mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, si soy parte de un club, para cuidarse mutuamente? ¿No? ¿Qué hago para cuidarme a mí mismo? Un poco ir a terapia funciona bien, cuidar mi alimentación, tener un programa de actividades siempre fijo que me ayuda a sentirme bien, a tener controlado un poco todos los días de mi vida, y el qué hacen los integrantes de mi equipo y qué también hago yo por ellos es si salimos, si nos preocupamos, si nos preguntamos cómo te sientes, cómo estás emocionalmente, no solamente la clásica pregunta de cómo estás y todos responden bien. Para lo cual llegamos a qué son o qué es primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué es? Pues es esto, es asistencia humanitaria y práctica de apoyo a otro ser humano que estuvo expuesto recientemente a una situación muy estresante.
y abarca un montón de cosas, ¿no? Brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva, evaluar las necesidades y preocupaciones, ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas, por ejemplo, comida, agua, vestimenta, un techo donde dormir. Otra es escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen, reconfortar a las personas y ayudarlas a calmarse, ayudar a las personas a conseguir información, servicios y apoyos sociales. Por último, proteger a las personas de posteriores peligros. Pero también hay que hacer mucho énfasis en qué es lo que no es primeros auxilios psicológicos, ¿no? No es algo que solo los profesionales pueden hacer, eso es importante. No es una consejería profesional, ¿no? No es un debriefing psicológico, que este término se refiere a un tipo específico de intervención en situaciones de crisis, en el cual las personas que han sufrido recientemente un evento se les pide que cuenten de manera breve pero sistemática sus percepciones, pensamientos y reacciones respecto a esto que pasa. Los primeros auxilios psicológicos es una intervención totalmente distinta y que los primeros auxilios psicológicos y esto que estamos platicando hoy está basado en un manual de la Organización Mundial de la Salud, que es algo que todos podemos hacer, ¿no? La OMS nos proporciona esto como parte de esta primera respuesta a personas afectadas por cualquier desastre o cualquier emergencia. Otra cosa que no es que no le pida a las personas que analicen lo que sucedió o pongan el tiempo y los eventos en orden. Y aunque primeros auxilios psicológicos implica escuchar a la persona, no incluye o considera presionar a las personas para que hablen o cuenten sus experiencias si no lo desean. Y otra cosa es que no es equivalente al modelo de intervención en crisis, que es totalmente otra cosa. Vamos a hablar un poco del modelo de protección en salud mental, desde los primeros auxilios psicológicos. Existen tres tipos de estrés. El estrés del trauma, que se reconoce que los eventos traumáticos en la mayoría de las ocasiones son inesperados, incontrolables y golpean de una manera intensa la sensación de seguridad y autoconfianza de las personas, provocando intensas reacciones de vulnerabilidad y temor hacia lo que está pasando a su alrededor. Desde esta idea del estrés del trauma, se describe que en casos de emergencia o desastres, la primera sensación que podría tener un ser humano es el miedo frente a lo desconocido. Miedo a morir, miedo por la afectación de sus seres queridos, pero a su vez ese miedo es una respuesta normal y adaptativa. Esta se produce cuando te enfrentas al fenómeno o lo que sea que está sucediendo y escapas de los límites establecidos o por los límites que tú creías establecidos. Y se reconoce a través de una serie de cambios fisiológicos relacionados con el sistema nervioso autónomo y endocrino. La experiencia indica que si bien esta reacción no puede ser eliminada totalmente y sí puede ser modulada a través de acciones de preparación que apunten a fomentar la sensación de seguridad y de control en cada uno de nosotros. Por ejemplo, la idea de este taller es que digamos o sepamos qué tengo que hacer, ¿no? O sea, sé qué hacer o generar un plan con mi pareja, un plan con mi familia, un plan con mis compañeros de trabajo, de qué vamos a hacer en caso de que algo pase mal. En caso de un desastre, por ejemplo, lo que hacemos con los simulacros, ahora que viene septiembre con esto de los terremotos, o también qué podemos hacer si un miembro del equipo se siente deprimido o se siente ansioso o se siente eufórico, más allá de lo habitual, y qué es la parte que nos toca, poder hacer un plan de acción interno estaría increíble. Ante un escenario desconocido e incierto, algunas acciones
son educarnos acerca de los riesgos que tiene cada uno del lugar en donde estemos primero, ¿no? Si uno va al norte hoy, sabe que es muy peligroso andar en la calle en la noche, entonces sabe que no lo tiene que hacer para evitar estos conflictos, ¿no? En caso de terremotos o cosas así, aprender a hacer simulacros, compartirlos. En caso de algo que sea como más emocional, es preguntarle a la otra persona, ¿qué te gustaría que hiciera cuando tú te sientas así? O sea, ¿cómo te gustaría que yo reaccionara si tú de pronto estás deprimido? ¿Quieres que le hable a tus papás o a tu pareja? ¿O te llevo a tomar algo? ¿Cuál sería el plan de acción y que se pueda hablar? El segundo de estos tipos de estrés es el estrés de pérdida. Corresponde al impacto de una pérdida producto de la emergencia, accidente o desastre. Involucra la pérdida de un ser querido o de la fuente de trabajo, de vivienda, perder recuerdos. Todas estas pérdidas generan un sentimiento de duelo que puede no desaparecer por completo nunca, pero el dolor que se siente disminuirá con el tiempo. Es necesario que las personas afectadas vivan el duelo hasta que se recuperen, es decir, hasta que acepten la pérdida y asuman el significado de la- el significado de lo que significó eso para sus vidas y cómo pueden salir adelante. Para ello es importante los ritos, especialmente los más significativos. Recordar fechas especiales, cumpleaños, aniversarios en caso de la pérdida de una persona. El principal apoyo que se debe dar es cubrir el vacío en el corazón, a través de compañía, de conversación, de recuerdos. Y el tercero de estos es algo que todos los días nos acompaña, que es el estrés de la vida cotidiana. Refiere al desafío que involucra el cambio en las condiciones de vida producido por la emergencia o desastre. Este cambio abrupto del estilo de vida demanda un gran esfuerzo de adaptación, generando además conflicto en la propia persona y en sus interacciones, e implica un desgaste del organismo. La mejor forma de apoyar a las personas que están viviendo este estrés es a través de entregar información clara y fidedigna acerca de la situación, las alternativas de solución, apoyarlos a la reconstrucción de sus vidas y brindar apoyo psicológico preventivo. Es así que nosotros cuando vamos a brindar primeros auxilios psicológicos o cuando alguien nos va a brindar primeros auxilios psicológicos, hay que entender esto. Hay que entender qué tipo de estrés es el que estamos pasando para poder entender bien qué está pasando esa persona para poder apoyarnos y acercarnos a estas cuatro fases de los primeros auxilios psicológicos. La primera es prepararse, la segunda es observar, la tercera es escuchar y la cuarta es conectar. Hablemos de prepararse. El primer principio de actuación en primeros auxilios psicológicos es este, prepararse. Las situaciones de crisis, perdón, pueden ser caóticas y a menudo requieren acciones urgentes. Sin embargo, siempre que sea posible es importante tomarse un tiempo antes de ingresar a un sitio de crisis y prepararse. Antes de intervenir en un lugar de crisis es importante obtener información lo más exacta posible para que pueda estar seguro y ser eficaz en la respuesta. Dado que muchas veces con situaciones caóticas no siempre es posible obtener toda la información necesaria, pero se debe intentar reunir la mayor cantidad de antecedentes. ¿Qué ver? El evento de crisis es qué sucede, cuándo y dónde tuvo lugar, cuántas personas están afectadas, quiénes son. La segunda parte es saber, en esto de prepararse,
Si hay servicios y soporte disponible, quién proporciona las necesidades básicas, dónde y cómo se pueden acceder a los servicios de apoyo, quién más está ayudando, si alguien proporciona comida, si alguien está proporcionando hogar, si alguien está proporcionando que si alguien se quería suicidar, llevárselo a su casa. O sea, ¿saben? Hay que estar preparados desde antes de intervenir para poder ofrecer soluciones. Hay que saber qué es con lo que sí contamos. Y por último está la seguridad. La seguridad, ¿la crisis ha terminado? Es preguntarnos o continúa. ¿Qué peligros puede haber en el entorno? ¿Hay áreas de evitar porque son inseguras o no se te permite estar ahí? Por si ejemplo, si hay un desastre porque cayó un edificio, saber que no puede estar ahí cerca, ¿no? Que pueden seguir habiendo pequeños derrumbes que pueden poner en riesgo nuestra vida. Entonces es muy importante prepararnos. Es el primer punto, prepararse. Es entender si nosotros vamos a intervenir en una situación de crisis, ya sea a una persona, a un grupo de personas o a un gran grupo de personas, es prepararnos bien. ¿Qué sucedió? ¿Por qué están en este momento en esa crisis? ¿Qué servicios puedo ofrecerle a esa persona o ya tiene esa persona? Y además, si es seguro estar ahí o no es seguro estar ahí. Si es una persona y quiere cometer un suicidio, por ejemplo, y pues no está padre hablar sentado a esa persona en la orilla de un edificio. Estaría más padre hablarlo en la planta baja o en la acera de la calle y ahí poder platicarlo, buscar un área segura. El segundo de los, de los cuatro pasos es observar. La seguridad es de primordial importancia bajo el principio de observar. Si no es seguro para ti estar ahí, entonces no vayas. Busca ayuda de otros. Y si es posible, comunícate desde una distancia segura con las personas afectadas. Con estos ejemplos que regresamos, pues si un edificio se derrumbó y tú escuchas voces, tú no te puedes meter por esas personas. Lo que mejor corresponde es auxiliar y estar con ellos acompañándolos a la distancia, por el riesgo que esto puede significar. Los asuntos de seguridad son importantes en distintos escenarios. Por ejemplo, en terremotos puede haber edificios caídos o inestables, o en un accidente de tráfico, de tránsito, perdón, puede haber mucho tráfico alrededor y esto puede resultar muy inseguro para ti. Y no solo para la persona que tuvo el accidente, sino si alguien más quiere ayudar, pues también se está poniendo en riesgo y quizá haya que llegar al punto de no atender a una persona, sino a dos, o a no a 10, sino a 20, porque está mucha gente alrededor. Estas personas, las personas que necesitan la primera ayuda psicológica, podemos diferenciarla entre dos tipos. De hecho, tenemos que hacerlo. Hay que entender muy bien, ya con el prepararnos, entender de dónde viene, ¿no? De qué es lo que está pasando previamente, pero también es importante, desde que hablábamos del modelo de protección de salud mental, primero qué tipo de estrés están viviendo y luego qué tipo de emergencia tienen estas personas. Y hay dos tipos. Personas con urgentes necesidades básicas y obvias, que algunas personas afectadas por eventos de crisis pueden estar cansadas, con hambre, con sed. Si es posible, tú puedes proporcionar o facilitar la obtención de alimentos básicos como comida, agua, mantas. También es importante buscar personas que pueden necesitar atención médica por lesiones o enfermedades. Estas son las primeras personas y son personas con urgentes necesidades básicas y obvias. Y también hay que diferenciar de personas con angustia grave.
Las personas con angustia grave pueden ser personas que probablemente necesitan ayuda especial y atención y personas con serias reacciones de angustia. La mayoría de la gente, incluso muchos de los que se ven muy afectados emocionalmente en el momento de un evento traumático, se recuperan bien con el tiempo, especialmente si se satisfacen sus necesidades básicas y reciben apoyo. Sin embargo, frente a personas con manifestaciones emocionales graves o persistentes, lo que se puede hacer en este rol de respondedor de problemas y desarrollos psicológicos es tratar de no dejarlas solas a estas personas y tratar de mantenerlos seguros hasta que la reacción pase o puedan encontrar ayuda de otros. Ya personas más especializadas como personal de salud, familias o más miembros de su comunidad. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Hay reacciones de angustia frente a situaciones de crisis que se suelen manifestar en las personas y son las que podemos observar, como lo son síntomas físicos: temblor, dolor de cabeza, pérdida de apetito, algún dolor en el cuerpo, pueden tener ansiedad o temor, pueden tener llanto, aflicción, tristeza, pueden tener culpa o vergüenza porque ellos sobrevivieron y hay otras personas que no. Pueden manifestar incluso alegría de haber sobrevivido, que también se tiene que observar. Pueden estar a la defensiva o nerviosos, pueden estar muy irritables, muy enojados, o no se quieren ni mover, perdón, están retraídos, están desorientados, no se sabe cómo se llama o dónde viven o qué fue lo que pasó, o si venían con alguien o solos, o qué es lo que esperan o qué es lo que están buscando. No responden o no hablan, es otra de las reacciones, es de estar confundido, atontado, que lo que está pasando es irreal. Por último, que no puedan cuidarse de sí mismos o a los demás. Esto quiere decir que no come, no bebe, no puede tomar decisiones sencillas. Y esto pone en riesgo no solo a esa persona, sino a las personas que lo puedan estar acompañando. Vamos a pasar a la segunda parte, digo, a la tercera parte, que es la escucha. Pero vamos primero a, en este momento, escuchar. Para los primeros auxilios psicológicos, escuchar se divide en tres pasos, muy sencillos. El primero es haga contacto, acérquese respetuosamente, pregúntele diciendo su nombre y la organización para la que trabaja o la empresa de la que vienes o el grupo del que vienes o si vienes solo y solo quieres apoyar. Pregunta si puedes ayudar, busca un lugar seguro y tranquilo. Hay que ayudar a la persona a sentirse cómoda. Por ejemplo, darle agüita, comida si tiene hambre, buscarle una manta, estar en la sombra, estar en un lugar con luz, hacer que se sientan cómodos. Y hay que tratar de ponernos siempre a salvo, tanto nosotros como al otro. La segunda parte es pregúntale qué necesita y qué le preocupa. Aunque algunas necesidades son obvias, hay que preguntar. Hay que averiguar qué prioridades tiene la persona, qué es lo más importante para ella, porque uno podría ver a una persona en un desastre y que evidentemente pues le cayó todo encima y que podría estar sola y uno creer que está buscando a su familia y quizá no, lo que está buscando es solo su celular y es lo que le angustia, pero hay que preguntar siempre. Y la tercera parte es escúchela y ayúdela a tranquilizarse. Hay que quedarse cerca de la persona, no hay que presionarla para que hable, hay que escucharla si quiere hablar y si está muy angustiada, ayúdela a tranquilizarse y no la deje sola. Estos son los tres pasos para la escucha en los primeros auxilios psicológicos. Entonces ya pasamos por el primero, que hay que prepararse. Hay que tener la información que sea que necesitemos para hacer frente a la situación que se nos avecina.
Luego es observar. Hay que observar el entorno, hay que observar que sea seguro, que la persona esté segura, que uno se pueda acercar, que qué recursos tiene, qué recursos se le pueden facilitar que estén a la mano y que tú los puedas alcanzar a ver. Y la tercera parte es escuchar. Hay que escucharla, hay que hacer contacto, preguntarle qué necesita y qué es lo que le preocupa y escucharla y ayudarla a tranquilizarse. Vamos en 3 pasos. Aquí hay algunos tips para mejorar la comunicación. Que tratar de encontrar un lugar tranquilo para hablar, minimizando las distracciones externas. Hay que situarnos cerca de la persona, pero guardando la distancia apropiada según su edad, sexo y cultura. Hay que hacerle entender que está siendo escuchado. Por ejemplo, asintiendo con la cabeza o diciendo ajá. Hay que tener paciencia y mantener la calma también nosotros. Hay que ofrecer información concreta si la tenemos. Hay que ser francos acerca de lo que sabe y lo que no. Puede decirle al otro, no sé, pero trataré de averiguar. Hay que darle información de un modo que la persona pueda entender, es decir, de forma simple. No de, bueno, ya va a llegar la ayuda, pero hay que trasladarnos y le damos una coordenada de un mapa, bueno, no va a llegar nunca, ¿no? Hay que hacerlo de forma simple. Hay que hacerle saber que se comprende cómo se siente y que lamenta las pérdidas que haya tenido y lo que ha pasado, como haberse quedado sin techo, o haber perdido a un ser querido, o sentirse solo. La expresión de lo siento mucho ayuda mucho. Hay que respetar la privacidad y mantener la confidencialidad de lo que te cuentan las personas, especialmente cuando revelan cosas íntimas. Y hay que hacerles saber que se reconocen sus fortalezas y la manera en que se está ayudando a sí mismo. O sea, podemos acercarnos a ellos y decirles que fortaleza tienen al presentar el poder salir de la situación en la que están, el haber hecho frente, el poder expresarlo, que eso les da mucha fortaleza y hay que reconocérselo. Y por último, vamos a pasar a la parte de conectar. Para conectar, que es la cuarta parte, que ya nos preparamos, ya observamos, ya los escuchamos y ahora vamos a conectar con ellos para que sientan el apoyo. Hay que ayudar a las personas a resolver sus necesidades básicas y tener acceso a los servicios. Hay que ayudar a las personas a hacer frente a sus problemas, proporcionándoles información correcta, concreta, que sepamos, y conectarlo con personas o sus seres queridos o con redes de apoyo social. Si es un niño, podemos llamar al DIF. La policía puede estar cerca para apoyarnos. Si tienen sed, hay que ayudarles a resolver esa sed que tienen o esa hambre que tienen. Es muy importante, hay que ayudarle a las personas a ayudarse a sí mismas y a recuperar el control de la situación. Ellos tienen que recuperar el control, nosotros no se los podemos dar, hay que ayudarlos a que ellos lo encuentren. El papel del respondedor no es resolver todos los problemas de las personas, sino en ayudarlas y abordar sus propias necesidades, vincularlos con información, servicios, apoyo social y ayudarlos a recuperar el control de la situación. Preguntarles qué necesitan, qué servicios hay. No hay que pasar por alto las necesidades de las personas vulnerables o marginadas. Y si tú lo prometiste, tienes que darle seguimiento. O sea, si tú le dijiste que vas a estar todo el tiempo con ellos, pues vas a tener que cumplir. Porque ellos están empezando a necesitar redes de apoyo que les den soporte. Las personas afectadas pueden tener muchas necesidades, muchas de ellas son básicas y pueden estar insatisfechas, dependiendo de la situación en la que se presenten. Nosotros como respondedores podemos estar en una posición para ofrecer artículos básicos como comida, agua, mantas, o poder vincularlos a personas o organismos que están proporcionando estos servicios.
Hay que ayudarlos a obtener lo que las personas afectadas dicen que necesitan, no lo que tú creas que necesitan. Se deben preguntar qué es importante para ellos. Por ejemplo, utensilios de aseo, o algunas personas pueden tener pudor y entonces no te lo quieren compartir a ti, entonces hay que buscar con quién sí lo pueden compartir, estas necesidades básicas que tienen, como artículos de higiene íntima, por ejemplo. Es importante cerciorarse de que las personas en situación de mayor vulnerabilidad o marginadas reciban atención y tengan acceso a los servicios. Que ayudarles a priorizar las necesidades urgentes, es decir, qué es lo que va primero, ayudarles a buscar mecanismos de apoyo en su vida, como grupo social, o sea, como su sociedad, en su entorno, que los puede apoyar. Darles sugerencias prácticas para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, inscribirse para recibir ayuda alimentaria y ayudarles a recordar cómo hicieron frente a los problemas en el pasado y que esto los ayude a sentirse mejor porque saben que tienen las herramientas para hacer frente a los problemas. Al ayudar a las personas a lidiar con los problemas, recuerda que todos tenemos formas de afrontar las dificultades y que lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Pero en situaciones de crisis las personas pueden sentirse abrumadas por las preocupaciones. Puedes ayudarles a priorizar sus necesidades más urgentes y lo que pueden esperar más tarde, alientándolos a usar también sus propias estrategias de afrontamiento para ayudarse a sí mismos en las situaciones actuales. Por ejemplo, ayúdalos a identificar personas que pueden ser amigos o familia que pueden ofrecerle apoyo o dar sugerencias prácticas sobre cómo ellos pueden satisfacer sus propias necesidades. Vamos a pasar a un tema que es un poco delicado, que es muy importante tocar. Hay ética en los primeros auxilios psicológicos. Entonces, hay que diferenciar de lo que se debe de hacer de lo que no se debe hacer. ¿Qué sí debemos hacer? Hay que ser honrados y dignos de confianza. Hay que respetar el derecho de la gente a tomar sus propias decisiones. Hay que ser conscientes de sus propios prejuicios y de preferencia mantenerlos al margen. Hay que dejar claro a la gente que incluso si rechaza la ayuda ahora, podrá recibirla más tarde. Hay que respetar la privacidad y mantener la confidencialidad del relato de la persona si corresponde. Si nos cuentan algo muy delicado, hay que quedarnos entre nosotros y no andárselo contando a todo el mundo. Hay que comportarse de forma adecuada teniendo en cuenta la cultura, la edad y el sexo de la persona. Y que no se debe de hacer en primeros auxilios psicológicos, es que no hay que aprovecharnos de la relación como personas que ayudan o que cooperan. No hay que pedir dinero ni favores a cambio de ayudar a la gente. No hay que hacer falsas promesas ni de información falsa. Esas frases de, pero todo va a estar bien, te lo prometo. No hay que dar información correcta, precisa, si no la tenemos. No hay que exagerar las habilidades que tenemos para ayudar. No hay que imponer ayuda a la gente. No hay que ser entrometidos o prepotentes. No podemos presionar a la gente para que para que nos cuente lo que pasó. No hay que contarle a los demás lo que la otra persona nos contó y no hay que juzgar a la persona por sus acciones o sentimientos. Es muy importante que sigamos estos dos pasos, lo que sí se debe hacer y lo que no se debe de hacer en primeros auxilios psicológicos. Continuamos en los pasos de la conexión. Estrategias positivas para afrontar la situación que hay que adaptarlas siempre dependiendo del lugar en donde estamos. Quedar a la gente a usar sus mecanismos naturales para hacer frente a situaciones difíciles y recuperar cierto sentido de control. Hay que permitirle a las personas que descansen lo suficiente, que coman lo más regularmente posible y tomen agua, que conversar y pasar tiempo con familia y amigos, que conversar sobre los problemas con alguien de confianza, que relajarse, lo cual ayuda a caminar, cantar, rezar, jugar con los niños, ese tipo de cosas. Hay que hacer actividad física suave, si esto lo permite.
Evitar alcohol, drogas, cafeína, nicotina y buscar maneras seguras de que esas personas a las que estamos ayudando también puedan ayudar a otros. Hay que conectar entre todos. Casi todas las personas en situación de crisis querrán y necesitarán información. Sin embargo, puede ser difícil obtener información precisa después de algún evento. Los rumores pueden ser comunes, causando desconfianza, miedo, enfado. Hay que dar información oficial o a un grupo puede ayudar a disipar rumores y garantizar que todos reciben el mismo mensaje. O sea, hay que dar información oficial nada más, para lo cual hay que informarse bien antes de ayudar, mantenernos actualizados, cerciorarnos de que se informa a la gente dónde y cómo puede recibir los servicios, especialmente en el caso de personas vulnerables. Hay que decir solo lo que sepamos, no hay que inventar nada. Hay que transmitir mensajes sencillos y exactos y hay que repetirlos con frecuencia. Mensajes sencillos y exactos. Dé la misma información a todos los grupos para aplacar los rumores. Aplique la fuente y la fiabilidad de la información que proporcione y avíseles dónde y cuándo les darán información actualizada. La necesidad de contar con información oficial, oportuna y confiable y evitar rumores. Finalmente, se ha demostrado que las personas que sienten que tienen un buen apoyo social después de una crisis se las arreglan mejor que aquellas que sienten que no fueron bien apoyadas. Es de suma importancia el conectar a las personas afectadas con sus seres queridos y apoyo social. Muy importante para la recuperación. Hay que mantener a las familias juntas y a los niños con sus cuidadores, de ser posible. Hay que ayudar a la gente a comunicarse con amigos y seres queridos. Hay que facilitar el acceso al apoyo religioso si así lo desean las personas. Las personas afectadas podrían ayudarse mutuamente, hay que acercarlas entre ellas. Hay que cerciorarnos de que sepan cómo tener acceso a los servicios, sobre todo a los más vulnerables y sobre todo a los servicios más necesarios: agua, comida, un techo, una manta. En algunas situaciones, las personas pueden haberse separado de sus familias en medio del caos. Es importante ayudar a vincular a los niños y adolescentes que se han extraído con un organismo de protección infantil confiable para asegurar para su seguridad y para ayudar a ubicar a sus cuidadores. Del mismo modo, conectar a las personas que lo requieran con organismos pertinentes. La policía, el DIF, hospitales, los bomberos, y así ayudar a que las familias se vuelvan a reunir. Y por último, y esto es muy importante porque no siempre se habla de qué es lo que hay que hacer cuando, bueno, ya hicimos todo esto, ya controlamos un poco la crisis, ahora ¿qué hay que hacer? Hay que concluir la asistencia. Hay que usar tu criterio para evaluar las necesidades de la persona y las suyas, ¿no? Dígale que ya se va y si es posible, preséntele a otra persona que pueda ayudar. Si usted la conectó con servicios, cerciórese de que sepa cómo contactarlos y qué esperar. Y no importa cuál haya sido su experiencia, despídase bien, deseándole que le vaya bien. Aunque la otra persona sea, por la situación en la que está, muy impertinente, muy grosera, muy inestable, muy desesperante, siempre hay que despedirnos bien y siempre hay que desearle que le vaya bien. Si la persona que estás ayudando sigue muy afectada, puedes intentar conectarlo con otra persona que le ayude o le dé continuidad a esto, o con la familia o con alguien más, hasta asegurarte que no estará sola esta persona, o vincularla con un soporte más avanzado si es necesario. Por ejemplo, un psicólogo o un equipo de salud. Y bien.